Hola, bienvenido un día más a mi canal. Si no me conoces, yo soy Celia, soy coach profesional. En el vídeo de hoy te quiero contar cómo superar o cómo vencer la inseguridad. Este vídeo surge a raíz de un comentario donde uno de vosotros me pedía explícitamente que hiciese un vídeo sobre cómo superar la inseguridad a la hora de hablar con una mujer. Pero he pensado que sería mejor idea hablar de la inseguridad en general porque de esta manera vas a poder entender mejor el tema y después aplicarlo a distintas partes de tu vida y no solo en el ámbito sentimental. ¿Qué es la inseguridad? Pues la inseguridad es esa sensación corporal incluso que tenemos a veces en determinados contextos. Es posible que hay veces que ni siquiera sepamos muy bien de dónde proceden, ¿no? Nos sentimos como vulnerables, como que no acabamos de estar cómodos de nuestra propia piel, que no acabamos de sentirnos bien del todo. Y sobre todo está muy marcado por una sensación como un poco de vértigo, de no tener el control, ¿no? De que no sabes qué va a pasar, estás como alerta, a la vez no te sientes bien y un poco como que estás a la expectativa de que las cosas pasen, pero afrontándolo desde una sensación como de inferioridad o de no estar a la altura de las circunstancias que vayan a pasar. ¿Por qué se produce la inseguridad? Bueno, pues la inseguridad viene muy marcada por el miedo en diferentes formas, ¿no? Sin embargo, hay como tres causas principales o tres tipos de miedos principales que nos hacen sentir muy inseguros. El primero es el miedo al futuro. Este miedo al futuro viene muy marcado por experiencias pasadas traumáticas y sentirse inseguro es tener miedo a que se vuelvan a repetir o a que si se repiten no sepamos cómo reaccionar ante ellas. Te pongo un ejemplo. Si en el pasado o cuando tú eras más pequeño un perro en la calle te mordió, a lo mejor la próxima vez que veas un perro, incluso de adulto, te sientes inseguro o sientes que no estás cómodo. ¿Por qué? No porque el perro en sí haga nada o porque tú sientas algo extraño, sino porque recordando tus historias de pasado tienes miedo a que se vuelvan a producir. Por otro lado, hay otro miedo bastante común detrás de los casos de inseguridad y es el miedo al rechazo. Este aparece sobre todo en contextos quizás pues más de pareja o de relaciones sociales y es el sentirse inseguro cuando, por ejemplo, se tiene que iniciar una relación de pareja o cuando quieres hablar con una persona que te gusta pero no sabes cómo hacerlo. En el fondo lo que hay detrás es un miedo al rechazo, a que tú no gustes o a que tú no le encajes a la otra persona, ¿no? Es decir, es un conflicto de validación externa negativa, es decir, pongo en ti todas mis expectativas y si tú me las rechazas, pues fatal, ¿no? Entonces es posible que este tipo de circunstancias nos hagan sentir como que no tenemos el control, como que no sabemos muy bien cómo reaccionar, ¿no? Incluso en muchas ocasiones que hasta nos puedan bloquear o impedir que alcancemos los objetivos porque no llegamos ni a pasar a la acción del propio miedo que nos produce ese rechazo. El tercer miedo, que puede ser una de las causas de la inseguridad, es el miedo al fracaso. Esto sucede también mucho en contextos más quizás como laborales, sobre todo, pero también puede suceder en el contexto de pareja, se suele ver también. ¿A qué me refiero con ese miedo al fracaso o miedo a no ser suficiente, ¿no? Es un poco iría como ligado de la mano y es esa sensación de vulnerabilidad, de tener que taparte, de no poder mostrarte, porque si lo haces la gente te va a no querer, ¿no? Entonces es posible que nos sintamos muy inseguros. ¿Qué sucede o qué es lo más particular en este caso, ese miedo al fracaso, a no ser suficiente? Bueno, pues que se suele cubrir mucho con un exceso de perfeccionismo, de prestar atención, de ansiedad, de obsesionarse con los detalles, de ver que todo encaja, porque no se acaban de sentir seguros en su propia piel, entonces necesita cubrirlo o dotarlo de muchas capas para que en caso de dar con una situación que no saben manejar puedan estar más o menos capacitados para afrontarla. Es tal su inseguridad que necesitan obsesionarse con que todo esté bajo control.
Bueno, ¿y cómo se soluciona esta inseguridad o ese miedo que no nos permite muchas veces pues, lanzarnos o poder hacer las cosas desde una manera mucho más confiada? Bueno, lo primero que te diría es que trabajes tu autoestima, especialmente con los miedos de rechazo, de no sentirte suficiente. Al final, cuando tú estás seguro y en sintonía con quien tú eres, con lo que tú vales, te va a dar igual esa valoración externa, ¿no? Quizás esos dos miedos dependen de que otros te acepten como ser humano o acepten lo que tú ofreces. Entonces, al estar ligando tu autovaloración personal a lo que otros puedan opinar o lo que otros puedan considerar, al final eso nos deja en una posición muy vulnerable y muy poco amable para nosotros mismos. Entonces, cuanto más trabajamos en nuestra autoestima y en nuestra autovaloración y estemos convencidos de que independientemente del resultado de los otros o de lo que los demás piensen de uno, vamos a seguir estando en un muy buen concepto de nosotros mismos. Por otro lado, cuando se da un miedo al rechazo o al fracaso, no sentirse suficiente, quiero que pienses que, sobre todo en los casos en los que te bloquea y no puedes pasar a la acción, quiero que pienses que al final, por no intentarlo, tú mismo te estás rechazando a ti mismo y te estás catalogando como un fracasado. ¿Por qué? Porque a lo mejor te vas a sentir muy inseguro iniciar una empresa, por si no tienes éxito, pero es que si no lo intentas ya has fracasado, porque nunca jamás tendrás una empresa. O a lo mejor te da mucha inseguridad hablar con una persona que te gusta, por miedo a que te rechace, pero ojo, tú ya te has rechazado a ti mismo y te has quitado esa posibilidad de poder ser feliz con alguien por miedo a que la otra persona simplemente no esté en sintonía contigo. Entonces piensa que cuando tú no pasas a la acción por sentirte inseguro, tú estás dejando que ese miedo que tú tienes cobre sentido en tu vida. Entonces, si tú no permites que el rechazo se manifieste en los demás y directamente te rechazas a ti mismo, o si no permites que haya un fracaso externo, sino que tú ya no lo intentas y entonces ya has fracasado, al final, ¿qué sentido tiene? Por lo menos inténtalo y el no y esa pérdida ya la tenías garantizada. Entonces solo puedes ganar si lo intentas. Hay veces que nos pasa eso, ¿no? Que pensamos como que lo que los demás opinen o lo que el resto pueda percibir de nosotros nos va a causar un dolor irreparable, cuando al final, ¿qué más dará lo que piensen ellos de nosotros? Si al intentarlo puedo ganar un sí que no tenía o puedo ganar una oportunidad que yo no tenía, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que me quede como estaba? Pues ya está. Superar una inseguridad hay veces que también puede ser un poco complicado, especialmente cuando se trata del miedo al futuro por circunstancias o traumas pasados. En esos casos te diría que si son muy limitantes, te pongas en manos de un especialista, un psiquiatra, un psicólogo, dependiendo del caso, y si son miedos menos invalidantes, simplemente te surge un poco de inseguridad o un poco de descontrol, en esos casos, antes de enfrentarte de nuevo a ese refuerzo que te provoca como un poco de inseguridad, intenta conectar con esos lados de ti que te dan seguridad o que te dan paz. Para cada persona se puede manifestar de una manera totalmente distinta, ¿no? Se pueden crear incluso anclajes. ¿A qué me refiero con un anclaje? Pues por ejemplo, si seguro que habrás visto muchas películas donde alguien dice, mi camiseta de la suerte. Bueno, eso es un anclaje, ¿no? Es anclar una percepción de que algo puede ir bien a un objeto. Pues si tú sabes que una pulsera que tú llevas te da seguridad, en el momento en el que tú veas una circunstancia que te provoca inseguridad, si tú la tocas, a lo mejor te puede conectar otra vez con esa seguridad que te falta, ¿no? Entonces, busca cosas o recursos en ti que te conecten con la seguridad. De nuevo, te hablo de casos donde no hay una limitación extrema o donde no hay un trauma emocional sin sanar o que deba ser tratado con un profesional. Y por último te diría que pienses que la inseguridad es algo normal y que le ocurre a todos los seres humanos. Muchas veces nos sentimos inseguros porque nos comparamos con los demás y creemos que los demás jamás se han sentido inseguros, que tienen muchísima confianza en sí mismos, que ellos no tienen miedo y nosotros sí. Y al final todos los seres humanos nos hemos sentido inseguros o en algún contexto o en alguna circunstancia de nuestra vida. Incluso te diría que casi a diario o de forma semanal tenemos momentos donde no nos sentimos muy bien con nosotros mismos o sentimos que somos vulnerables.
Entonces piensa que es un proceso normal de los seres humanos, que tú no eres menos o que te ocurre única y exclusivamente a ti, sino que es algo que nos sucede a todos en distintas formas. Ponme en los comentarios si te ha gustado el vídeo, si te gustaría que hiciese un vídeo sobre algún tema que te interese a ti o que te esté ocurriendo en tu vida y necesites algún tipo de respuesta. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.